Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día, queridos niños, como siempre con nuestra catequesis queremos llevar la palabra de Dios, la palabra de Jesús. No nos olvidemos, queridos niños, que hay algunas cositas muy importantes en nuestra vida cristiana que tenemos que aprender y que tenemos que conocer. Les voy a decir enseguida, vamos a comenzar primero aquí con Melissa. Vamos a saber cuál es el tema que hoy nosotros queremos meditar, aprender juntos en nuestra catequesis. El tema del día de hoy es padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Entonces, queridos niños, nos estamos preparando ya dentro de poco, que estamos por llegar a la Semana Santa. Muy cerquita, ya nos faltan pocos días, pero tenemos que ir aprendiendo, pero vamos aprendiendo antes, para poder preparar bien también nuestro corazoncito y saber lo que significa que Jesús, ¿qué cosa, Melissa? Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Ahí está, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y eso también nosotros, queridos niños, después cuando rezamos en nuestro credo, nosotros decimos eso, que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Entonces nos encontramos en este día tan importante de nuestra catequesis, que vamos a reflexionar y vamos a conocer ese misterio tan grande que Dios ha dejado en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra iglesia, para nuestra familia, para ser felices. Bueno, queridos niños, ahora vamos a escuchar la palabra de Jesús, como siempre, que nos habla y que nos da a conocer este gran misterio. Les escuchamos a nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entonces Pilato salió fuera, donde estaban ellos, y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este hombre no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron: nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte. Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó: entonces, ¿tú eres rey? Jesús le respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre, pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero. ¿Quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos empezaron a gritar: ¡a ese no! ¡Suelta a Barrabás! Barrabás era un bandido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, queridos niños, porque el Señor nos habla, el Señor nos regala, y hoy nos dice cuál es el tema, Melissa. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. El hecho de que Jesús padece bajo el poder de Poncio Pilato. Él recibe todo el poder que tenía el emperador en ese tiempo, queridos niños. Y entonces el gobernador, el que está al frente, y aquí Poncio Pilato, que es entonces el que está gobernando ahí esa parte donde vive Jesús, y tiene entonces el poder para dejarle libre o para mandarlo a la crucifixión. Pero para eso vamos a escuchar bien y vamos a entender lo que nos dice hoy nuestra catequesis.
Vamos a volver entonces enseguida, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Melissa, ¿y cuál es el tema del día de hoy? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y vamos a aprender entonces qué significa. Estén muy atentos. Recién escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Jesús, tan importante ahí, que Jesús entonces padece bajo el poder, tiene todo el poder para mandarlo crucificar, o también Pilatos, que tenía todo el poder para dejarlo libre, pero él prefiere lavarse las manos, queridos niños. Se lava las manos y dice: hagan ustedes lo que quieran y yo no me siento responsable. Bueno, queridos niños, vamos a escuchar qué nos dice hoy nuestra catequesis. Jesucristo podía padecer en su naturaleza humana, lo mismo que todos los hombres. Notemos que Jesucristo es Dios y hombre, y solo como hombre podía sufrir, y como Dios, darle a esos sufrimientos un valor infinito de satisfacción por nuestros pecados. Bueno, se dan cuenta, queridos niños, esto es importante que sepamos en nuestra catequesis. Él podía padecer sobre todo como hombre. Recuerden que Jesús es Dios y es hombre. Melissa, entonces Jesús es Dios y es hombre. Es decir, la divinidad. Es Dios que se encarna, queridos niños. Dios que toma nuestra carne. Melissa, entonces es Dios que toma nuestra carne. Ahí está. Y por eso decimos entonces que se hace hombre. Y eso se llama encarnación. ¿Cómo se llama, querida Melissa? Se llama encarnación. Se llama encarnación. Y así es que nosotros tenemos que saber, queridos niños, que esto es importante. Y por eso Jesús padece. Ustedes, por ejemplo, queridos niños, y yo recuerdo cuando era chiquitito, si yo me portaba mal, queridos niños, mi papito, mi mamita, chachán la cola, ¡ay! ¿Y te duele en dónde? Te duele en la carne, te duele en el cuerpo, queridos niños. Eso significa entonces tener el espíritu, pero ese espíritu de Dios que se encarnó en la carne, es decir, que él también, si comía chachá de su mamita, entonces también sufría. Y por eso hoy nos está diciendo nuestra catequesis que Jesús, así como nosotros, asumió nuestra misma condición, nuestra condición humana, igualito que nosotros, queridos niños. Vamos a seguir un poquitito más y vamos a entender lo que significa
que Jesús padeció bajo Poncio Pilato. Jesucristo en cuanto hombre es igual que nosotros, menos en el pecado que Él no tuvo ni pudo tener. Muy bien, queridos niños, esto también es muy importante para saber. Jesús es igual que nosotros en cuanto a la carne, porque Dios se encarnó, se hizo igual que nosotros, queridos niños. Pero nos dice muy bien la palabra de Dios. Menos, ¿en qué cosa, Melissa? Menos en el pecado. Menos en el pecado. Queridos niños, vamos a repetir todos juntos. Jesús se hizo igual a nosotros, menos En el pecado. en el pecado. Es decir, que Jesús no tenía pecado, y claro, porque Él es Dios. Él entonces nos acompañó, se hizo carne igual que nosotros, y sobre todo la palabra de Dios nos habla muy bien de eso. Y nos dice, todos los evangelios nos hablan entonces de la encarnación de una o de otra manera. Principalmente San Juan, queridos niños, cuando nos habla, por ejemplo, en el capítulo 1. Ustedes pídanle después a mamita ahí que nos haga leer y que podamos ver. Capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. A ver, repetimos, Melissa. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Eso quiere decir la encarnación. Dios que viene y que entra en nuestra historia. Vamos a escuchar un poquitito más de nuestra catequesis del día de hoy, queridos niños. Todos los tormentos sufridos por Jesucristo no eran necesarios, porque el menor de ellos tenía a los ojos de Dios un valor infinito. Es decir, cualquier acción de Jesucristo, por pequeña que fuera, por ser de una persona divina, tiene valor infinito. Entonces, queridos niños, ¿se dan cuenta? El dolor aquí de Jesús dice, por lo más pequeño que sea, sin embargo, tiene el gran valor de lo que nosotros decimos con una palabra un poquitito más difícil, de la redención. Entonces, Melissa, ¿qué valor tiene? El valor de la Redención. redención. Y escuchen muy bien lo que les voy a explicar entonces y lo que hoy nuestra catequesis nos está diciendo. La redención quiere decir, queridos niños, que Dios mismo nos ama tanto, se hace hombre igual que nosotros, toma nuestra condición, nuestra carne, nuestro cuerpo para salvarnos. Entonces, redención significa salvación. Melissa, ¿qué significa entonces la redención? Significa salvación. Significa que Dios nos salva. Y salvarse, queridos niños, significa que Dios nos muestra el camino para ser felices. Entonces, salvación, ¿qué significa, querida Melissa? Nos muestra el camino para ser felices. Entonces, Dios tanto nos ama, queridos niños, que nos muestra ese camino para que todos nosotros seamos niños felices, para que papá y mamá seamos felices, para que nuestra familia, nosotros todos seamos felices. Esa es la redención, esa es la salvación y esa es la gracia y el regalo más grande que Jesús nos trae. Por lo tanto, vamos a repetir entonces, queridos niños, el regalo más grande que Jesús nos trae es nuestra felicidad. Por favor, Melissa, con todos los niños entonces. El regalo más grande que Jesús nos trae es la felicidad. Es nuestra propia felicidad, queridos niños. A eso le llamamos salvación y eso significa que Jesús nos redime. Muy bien, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse.
ñande yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Muy bien, queridos niños, el padecimiento, el sufrimiento, todo esto tenemos que saber, tenemos que conocer, queridos niños, qué significa en nuestra catequesis. Y entonces ahora vamos a hacer las preguntitas. No se olviden ahí de tener su Biblia, como siempre, queridos niños. Vayan anotando y sobre todo de tener su cuadernito. Estas preguntas son muy importantes para que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos aumentando nuestro conocimiento, queridos niños. Hay que dar razón de la propia fe. Tenemos que conocer verdaderamente lo que Jesús nos enseña y lo que Jesús nos da a conocer. Bueno, querida Melissa, queridos niños, atención, primera preguntita. ¿Jesús podía padecer como nosotros padecemos y sufrimos, querida Melissa? Jesucristo podía padecer en su naturaleza humana lo mismo que todos los hombres. Muy bien, esa es la respuesta correcta, queridos niños. La pregunta entonces vuelvo a hacer, por favor, Melissa, volver a responderme con todos los niños, mientras ellos van escribiendo en su cuadernito. Jesús entonces, porque Él es Dios y Él es hombre, y por lo tanto la pregunta es si Jesús podía padecer verdaderamente. Sí, Jesús podía padecer en su naturaleza humana lo mismo que todos los hombres. Muy bien, esa es entonces la pregunta que tiene su respuesta. Jesús podía padecer en su naturaleza humana, queridos niños, a pesar de que Él también tiene su naturaleza divina. Muy bien, felicitaciones. Y ahora vamos, queridos niños, a esta segunda preguntita. ¿Jesucristo es igual a nosotros, queridos niños? Porque decimos que tiene nuestra propia naturaleza. Jesucristo es igual a nosotros en cuanto hombre, menos en el pecado. Muy bien, Jesucristo entonces en cuanto hombre, queridos niños, es igual a nosotros. Es decir, tomó nuestra condición, decíamos, de la carne, de nuestra humanidad. Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Entonces, Melissa, Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Y entonces por eso la pregunta, ¿es igual que todos nosotros, queridos niños? Es igual a todos nosotros en cuanto hombre, menos en el pecado. Ahí está. Esto es lo que hay que subrayar y no tenemos que olvidarnos, queridos niños. Jesucristo es igual a nosotros humanamente por su encarnación, menos en el pecado. Y por eso es que Jesús nos anima, nos acompaña justamente también para que nosotros podamos salir de todo pecado, podamos dar pasos importantes y seamos muy buenitos. Y ahora, queridos niños, atención y anoten. Tercera pregunta del día de hoy. Todos los tormentos que sufrió Jesús y sobre todo en la cruz eran necesarios, queridos niños, para que Él nos salvara, para que Él nos redimiera. No eran necesarios, pero el menor de ellos tenía un valor infinito. Muy bien, queridos niños. Los sufrimientos que Jesús tuvo que padecer bajo el poder, decíamos, de Poncio Pilato, no eran necesarios, queridos niños. Eso se dio en la historia lastimosamente y lo matamos a Jesús. Nosotros lo crucificamos, pero no eran necesarios. Pero sin embargo, a pesar de que exista el menor de esos sufrimientos, entonces, Melissa, ¿qué cosa? El menor de ellos tenía un valor infinito. Tenía ese valor infinito y justamente el valor infinito de nuestra salvación, el valor infinito de nuestra redención. Muy bien, queridos niños, así entonces hoy con nuestra catequesis, con este tema muy importante, Melissa. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Jesús que padece, que sufre y que muere bajo el poder de Poncio Pilato.
pero ninguno de estos sufrimientos eran necesarios. Pero a pesar de que Él sufrió, aunque sea lo más pequeñito, sin embargo, tuvo este valor infinito de nuestra propia salvación. Muy bien, queridos niños, entonces ahora vamos a rezar esa oración tan importante que nosotros rezamos siempre, en que profesamos toda nuestra fe. Y aquí justamente nosotros decimos que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Es nuestro credo. Entonces vamos a decir juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y así entonces, queridos niños, nos despedimos por el día de hoy. Nos vamos aquí con Melissa y vamos a volver prontamente con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y les dejo la bendición de Jesús, que nos quiere y que nos ama tanto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.